El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Continuamos en la exposición del libro de Génesis. Hemos llegado al capítulo 3, versículos 7 a 13. Y el título del sermón es Las consecuencias de la caída y el pecado. Las consecuencias de la caída y el pecado. En esta semana, todo el mundo está mirando la noticia a la guerra con Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania. Y mencioné en el chat que Jair envió un video de algunos pastores pidiendo por oración. Y fue una sorpresa para mí ver a algunos hombres que conozco, y quedé en la casa de una de las casas de los pastores cuando estaba allí hace 21 años. Y estaba pensando de todas las consecuencias de la guerra allá. Porque cuando estaba allá, nuestro viaje fue para visitar varias iglesias y ver la obra que el Señor está haciendo en Ucrania. Y ahora estoy pensando de las iglesias y sus edificios, sus miembros, y cuáles de ellos van a sobrevivir a esta tragedia que está pasando ahora. Consecuencias de guerras son siempre consecuencias bien fuertes, ¿verdad? Y ahora consideramos las consecuencias de la caída aquí. Son bien fuertes, tal vez más fuertes, podemos decir, que la guerra. En verdad, todas las guerras son una consecuencia de la caída y el pecado que encontramos aquí. Y para nosotros entender nuestro mundo, y entender la Biblia, y entender la solución a todos los problemas del mundo, necesitamos entender bien el problema que está aquí. Sin entender el problema y entender ese texto, entender Génesis, capítulos 1, 2 y 3, no podemos entender la solución y la esperanza. Pues este texto es clave, el principio para todo. El principio para todo en Génesis, el fundamento para todo. Pues en capítulo 3 estudiamos las grandes consecuencias. Y estudiamos con la meta de entender el problema más grande del mundo, para nosotros entender qué es la solución también. No solamente para nosotros examinar nosotros mismos y ver nuestro propio pecado, pero también para nosotros poner nuestra confianza solamente en Cristo Jesús. Pues en ese texto observamos la magnitud de la caída y por medio de la conversación que Dios tuvo con Adán y Eva. Esa es la meta que tenemos. Y tenemos 3 puntos aquí en el bosquejo. Vamos a ver versículos 7 a 8. Primer punto. Se escondieron de Dios. Se escondieron de Dios. Versículos 9 a 11. Dios los confronta y los busca en amor. Dios los confronta en justicia y los busca en amor. Tercer punto, versículos 12 a 13. Escuchamos todas las excusas para el pecado. Escuchamos todas las excusas para el pecado. Otra vez en ese texto observamos eventos históricos, eventos que pasó con un Dios real que habló con 2 personas reales, Adán y Eva, sobre un evento real que pasó, la caída. Y vivimos todas nuestras vidas abajo los efectos de las consecuencias fuertes aquí. Pero no solamente tenemos un evento histórico, tenemos un patrón otra vez que pasa ahora. Y miramos en nuestros padres aquí, en Adán y Eva, una enseñanza, una elección de nuestras propias vidas. Y hacemos los mismos malos pecados en nuestras propias vidas, sin la gracia de Dios, o antes de la gracia de Dios. Pues
estudiamos y entendemos que vamos a ver lo mismo. ¿Qué pasó en el evento histórico? Y también vamos a ver patrones. En la próxima semana, la meta es ver más de la doctrina del pecado original y la depravación total. Ahora miramos el evento histórico y los patrones. Ahora vamos a ver versículos 7 a 8. Hace 2 semanas estudiamos versículo 7 en el fin del evento de la caída y regresamos a la historia en ese punto para conectar, porque en verdad encontramos el primer paso de la reacción de Adán y Eva aquí en versículo 7 y recordamos que dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, los ojos de Adán y Eva, conocieron, que dice el versículo 7 que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Recordamos que pasó aquí es Adán y Eva, después de desobedecer y tomar de la fruta, ellos empezaron a sufrir los efectos de la caída de repente, así. Y una de las primeras cosas que pasó, ellos entendieron, recibieron nueva información. Y como Satanás dijo, sí, ellos recibieron nueva información, pero fue solamente conocimiento de mal. No había bendición. No había cualquier promesa que Satanás dijo. Había solamente mal. Mal entró sus mentes. Malos pensamientos. Viles pensamientos. Y ellos empezaron a mirar por las hojas más grandes cerca de ellos, y hojas de higuera como son así, y ellos empezaron a tratar de hacer ropa, porque ellos conectaron su falta de ropa con todos sus pensamientos viles. Y ellos trataron de empezar a esconder, ellos empezaron a tener vergüenza, pena, por todos los malos pensamientos que ellos tuvieron. Antes ellos estaban abiertos a todo por medio de la inocencia que ellos compartieron. Y no fue necesario tener ropa porque nadie está pensando en cualquier mal pensamiento o cualquier pecado. Pero cada pecador necesita ropa. Cada pecador necesita ropa. Y eso es porque en cualquier país, a pesar de la temperatura y el clima, en cualquier país, todos tienen ropa. Porque cada pecador sabe de su pecado y vergüenza. La vergüenza de pecado. Porque no somos inocentes. No somos inocentes. Pues, y los inicios de la muerte pasó, separados de la comunión que tenía con el Espíritu de Dios. Ellos empezaron a sufrir la muerte espiritual, estar muertes en sus delitos y pecados. Ellos empezaron a ver la incapacidad para vivir en acuerdo con los mandamientos de Dios. Ellos tuvieron la muerte, empezaron la muerte física y la muerte eterna. Ellos merecieron el infierno, la muerte eterna. Todos, como Agustín escribió, todos los aspectos de la muerte aplicó en ese momento. Como Dios dijo de la advertencia en capítulo 2, versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. Satanás fue el mentiroso. Dios dijo la verdad y todo es evidente en versículos 7, 8. Y ahora la vergüenza, la pena que ellos tuvieron en sus pecados, en versículo 7, ellos empezaron a reaccionar con la ropa y hacer la ropa, pero ahora en versículo 8 continuaron a mostrar mala evidencia, mala consecuencia. Y llegamos al versículo 8 ahora, que dice, y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba
en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Continuamos con la misma idea aquí y encontramos que una idea de que Dios llegó, manifestó su presencia en una manera. Tal vez en versículo 8 Dios está usando una descripción antropomórfica, o tal vez es una expresión de su voz y que Él manifestó su presencia por su voz, como dice la Reina Valera. O dice la Biblia de las Américas, oyeron el Señor que se paseaba en el huerto, como usando esta descripción antropomórfica. Como antropomórfica es una descripción para describir a Dios como un humano. Decir que la mano de Dios, que Dios escuchó, que Dios miró. Dios no tiene ojos, Dios no tiene mano. Pero para comunicar a nosotros, especialmente en el Antiguo Testamento, usa muchas frases antropomórficas para ayudarnos a entender. El punto es, Dios en una manera manifestó su presencia en el huerto. Él estaba allí y Adán y Eva supieron, Él estaba allí. Y parece como cuando dice una hora, como al aire del día, es comunicar que más después en el día. Ellos pasaron parte del día tratando de esconder en sus pecados. Y fue el tiempo, tal vez, el tiempo normal para adorar al Señor, tener comunión con Él. Mira aquí, en sus pecados, en las consecuencias de la caída, observamos una separación con Dios. Y eso es que pasa en nuestros pecados. Cuando vivimos en desobediencia, en nuestros pecados, ¿en quiénes somos? Nos separa esposo y esposa, separa padre y hijo, separa hermanos en la iglesia, pero separa Dios y la humanidad. Antes había un dulce comunión y ahora Dios llegó y ellos no quieren estar con Él. Tiene corazones y pensamientos llenos de pecados y vergüenza. No quieren mostrar sus caras a pesar de la verdad que tiene ropa. No quieren mostrar sus caras delante de Dios por medio de su culpa, sus conciencias sucias. Y mira el amor de Dios. Dios sabía qué pasó. Dios sabe todo. Mira cómo Él llegó para manifestar su presencia. Probablemente en la hora normal. Y Él continuó con la cita que ellos tuvieron para llegar allí y esperar por Adán y Eva. Mira su amor. No envió un fuego. No envió un terremoto. No envió una tempestad, un huracán para matar a Adán y Eva. Él llegó para tener la comunión. Mateo Henry escribió que Él no llegó como Él llegó a Sinaí, en toda su santidad, en un fuego. Y toda la gente que recibieron Génesis, el pueblo de Israel, que observaron la presencia de Dios llegar en monte de Sinaí y dar su ley en santidad, leyeron cómo Dios llegó allí. Pero Adán y su esposa se escondieron. Ellos ahora tienen un terror en sus corazones. No un temor de Jehová para confiar en Él con reverencia y un miedo de desobedecer al Señor. Este aspecto y fruto del cristiano verdadero.
pero con un terror. Es triste ver cómo ellos están viviendo. No como Satanás dijo en sus palabras en capítulo 3, versículo 5. No, ahora ellos no son dioses, no son diositos, pero tienen falta de confianza en el Señor. Y ahora están mirando a Dios como una amenaza, como una peligro. Y Dios no ha cambiado. Dios es justo. Dios en toda su justicia, toda su santidad es perfecto. Pero ellos ahora son enemigos de Dios y solamente miran a Él como enemigo. Qué irónico que están escondiendo ahora dentro de los árboles. Y ellos participaron del fruto la fruta del árbol. Ahora cambiamos puntos. Observamos en versículos 7 y 8, se escondieron de Dios. Y algunos de los puntos del significado de esta expresión de la consecuencia de la caída y el pecado. Ahora versículos 9 a 11. Otra consecuencia de la caída del pecado. Dios los confronta en justicia y los busca en amor. Versículos 9 a 11. Leemos aquí que más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Empezamos aquí a observar. Mira como en otra observación que olvidé, en versículos 7 a 13, regresamos del nombre de Jehová Dios. Jehová Dios. Recuerden que en capítulo 2, ese nombre, Jehová Dios, había mucha repetición de del nombre así. Pero durante la caída, en versículos 1 a 7, Satanás y Eva solamente dijeron Dios. Y regresamos a Moisés diciendo, cuando él escribió, Jehová Dios. Y ese cambio es para comunicar de la fidelidad de Dios. Jehová es un nombre del pacto. Israel escuchó que ese es el nombre de Dios usó para comunicar su fidelidad en el pacto. Y con toda la tentación de Satanás, él no usó ese nombre. Dejó el uso de ese nombre. Solamente dijo Elohim. Pero ahora Moisés regresó y recordamos la fidelidad de Dios en el versículo 9 cuando dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. La fidelidad de Dios. Jehová está buscando a Adán. Y mira los motivos de Dios. Él está aquí para enseñar. Y va a enseñar como un buen judío por medio de preguntas. Si leemos Jesús estaba siempre enseñando por medio de serie de preguntas. Para nosotros decir la respuesta en nuestra propia mente y corazón. Y Jehová dice lo mismo aquí. Tiene en versículos 9 a 13 una serie de preguntas para enseñar. Sí, enseñar a Adán y Eva, pero enseñarnos también. Estamos allí por medio del relato, la historia que tenemos. Jehová está aquí para enseñar. Jehová está aquí para castigar. Versículos 14 a 19. En verdad, 14 a 24. Y muestra que Él está aquí para confrontar injusticia. Él es el santo y el perfecto. Y ahora Adán y Eva son sus enemigos por medio de sus propios pecados. Y ahora la bondad de Dios. La verdad que Él es bueno es el problema más grande para el hombre. Y ese es nuestro problema. Nuestro problema más grande es Él, es santo y bueno. Y sabe todo de nuestros pecados. Él está aquí para enseñar, para castigar injusticia. Pero también Él está aquí para predicar el evangelio y salvar. Cuando dice los busca en amor.
no nos abandonó, pero buscó con un buen propósito. Y no envió a Adán y Eva al infierno que ellos merecieron, pero llegó con un mensaje del Evangelio. Y Dios sí mismo llegó para predicar las buenas nuevas que no merecemos, para darnos buena noticia. Vamos a ver más de esa buena noticia en 14 a 24. Nuestro enfoque hoy es en las consecuencias de la caída del pecado. Escogimos canciones en el servicio que son en acuerdo con el tono del texto y el tema del texto que tenemos cada domingo. No sé si ustedes notaron, si tenemos una enseñanza sobre matrimonio y el regalo que es, celebramos con canciones de alegría. Y cuando tenemos texto que habla de consecuencias de pecado, tenemos canciones como Examínate, oh Dios, o de la obra de Cristo en la cruz de Calvario, más solemnes. Pues tenemos este tema solemne, la confrontación de Dios a Adán y Eva, y los busca en amor. Pues el Señor sabe todo, y Él llegó y llamó a Adán. Llamó a Adán. Él sabía que Adán estaba tratando de esconder. Él sabía que él estaba haciendo. Él sabía que Adán estaba lleno de vergüenza y pena por sus propios pecados. Él sabía hay separación. Él sabía que mereció Adán y llamó al hombre. Llamó al hombre, no y mujer. ¿Por qué? Adán tuvo la responsabilidad como cabeza de la casa. Adán tuvo la responsabilidad de dar cuentas a Dios. Adán tuvo la responsabilidad porque él recibió la palabra de Dios en capítulo 2. Él recibió el pacto de obras en toda su gracia y toda su posibilidad de recibir la bendición de vida eterna. Y rechazó todo. Y Adán no fue engañado. Dice el texto en versículo 13, dice Eva fue engañada. Y el Nuevo Testamento dice Eva fue engañada. No, y no dicen Adán no. Adán estaba en rebelión. Adán siguió sus propios deseos y codicia. Adán hizo una rebelión con más entendimiento. Pues Dios, Jehová, llamó al hombre para dar cuentas. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esta pregunta es para dar la oportunidad para confesar su pecado. Y muchas veces como padres hacemos lo mismo, ¿verdad? Con nuestros hijos. Llamamos a nuestro hijo que tiene chocolate todo sobre toda su cara, ¿verdad? ¿Comiste del chocolate? ¿Y qué dice? ¿No? Y tiene todo el chocolate allí. ¿Qué es el propósito? ¿Por qué hacemos como padres las preguntas? ¿Por qué queremos dar oportunidad para nuestros hijos hacer que es lo correcto? Es oportunidad para confesar, para arrepentirse, para admitir la culpa y tomar responsabilidad por las acciones. Pero no dijo Adán. Dios, mire, tiene un buen propósito aquí para ayudar a Adán. Esa es la primera expresión de misericordia que encontramos y paciencia en la Biblia. Aquí en versículo 9, versículo 10. Y dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora Adán empezó en responder a ese amor de Dios y esa justicia de Dios con más excusas y pecado. Y Adán aquí en el hebreo, normalmente en el hebreo hay un orden para comunicar. El orden normalmente es verbo
sujeto y el objeto directo. Como normalmente decimos, oí tu voz en el huerto. Pero Adán cambió el orden normal y dijo, tu voz oí en el huerto. Pero para poner enfoque en tu voz oí en el huerto. Él está comunicando su miedo, la separación, y que fue antes una bendición, comunión con Dios, ahora causó mucho miedo y terror. Y él está empezando con las excusas aquí. Él no está respondiendo con humildad. No quiere arrepentirse. No tiene la capacidad para arrepentirse. Él está sufriendo los efectos de la depravación total. El pecado ha afectado su mente, su corazón, todas sus emociones, todo su cuerpo, todo su ser recibió los efectos del pecado. Y él no quiere estar con un Dios santo. Él está explicando por qué él desobedeció. Sí, te escuché, oí, sí, te oí, pero no quería estar contigo. ¿Por qué? Excusa, estaba desnudo. Es un buen razón cuando leímos, ¿verdad? Si alguien toca la puerta, cuando estamos en la ducha, pensamos, sí, no voy a responder a la puerta. Pensamos, sí, es buena excusa. Pero Dios dice aquí, en versículo, Adán continuó, sí, a explicar, pero ¿cómo respondió Dios? Dios dijo en versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios está diciendo, ¿qué es esa palabra que estás usando? Desnudo. ¿No usaste esa palabra antes? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es esa excusa? Esa excusa en sí misma revela que no eres inocente. Esa excusa para ti entender la definición de esa palabra. Porque antes todos fueron desnudos y no tuvieron cualquier problema porque no había pecado. Había toda la inocencia. Y ahora no eres inocente, Adán. Mira todo el pecado. La verdad que tú sabes cómo usar esa palabra y estás usándolo como excusa, revela la grandeza de tu pecado. Que tú tienes vergüenza, tú quieres esconderse, tú no quieres estar conmigo. Eres culpable y mereces ira por todos los viles pensamientos y el vil pecado que hiciste en la caída. Y mira cómo Dios revela más de esa verdad en versículo 11. Con otra pregunta. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y con esa pregunta, Él está ayudándonos a recordar que Él sabe todo pecado en secreto. Toda la noche está abierto a Él como el día. Y cualquier cosa sucia que las personas hacen en la noche, Él sabe. Él sabe el día como la noche. Él sabe toda tu vida. Él sabe todos tus pecados secretos. Muchas veces en nuestro pecado pensamos por el tiempo. Por el tiempo, sí. Porque no había consecuencias. Y pasó 10 años. Nadie sabe. Dios ha olvidado y me ha perdonado del adulterio que fue secreto de hace 10 años. Por Dios, porque no había consecuencias. Esa es mentira. Dios dio tiempo para darnos misericordia, oportunidad para arrepentirnos. Y la bondad de Dios es razón para nosotros arrepentirnos. No es razón para nosotros, Él ha olvidado. No hay consecuencias. No hay consecuencias. No la claridad. Mateo Henry dijo que el pecado es más claro en la luz del mandamiento. Ese es porque en versículo 11 Dios, en su amor, para confrontar, para buscarle, para ayudarle, ve el problema.
Él está allí para confrontar a Adán y Eva, porque ellos necesitan admitir el problema para tener la solución. Sin admitir el problema no pueden tener solución. Es el mismo en tu vida. Eres lo mismo. Eres lo mismo. Dios está diciendo, este es porque tienes pena y vergüenza. Este es porque estás escondiendo de mí. Este es porque tienes toda la culpa. Y mereces mi ira. Y en la luz del versículo 11, cuando dice el mandamiento en una manera clara, comparamos la mentira de Satanás. En verdad Dios dijo, una duda. En verdad Dios escribió la palabra. En verdad, pero Génesis 3, quién sabe si Moisés escribió Génesis 3. Tal vez es solamente un Paula. Quién sabe si en verdad es el significado reformado, es la interpretación correcta. Hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Y si Satanás habla así, sin darnos la verdad, solamente atacar la verdad. Sin darnos la verdad, solamente para nosotros cuestionar, dudar la verdad. Pero mira la verdad que está claro aquí en versículo 11. Sí, Dios dio ese mandamiento. Y sí, había una gran rebelión en la caída. Pues, que hemos estudiado en versículos 7 a 8, terminamos con el primer punto y el segundo punto. Observamos, se escondieron de Dios. En versículos 9 a 11, Dios los confronta en justicia y los busca en amor. Y ahora, versículos 12 a 13, excusas para el pecado. Observamos más de depravación total y todos los efectos de la caída, especialmente en los versículos aquí. Cuando escuchamos más de Adán y Eva, porque cuando hablan, más de la suciedad de sus corazones salen por medio de sus palabras. Y dice, y solamente tiene esas excusas. Versículos 12 y 13. Dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Recuerden que MacArthur dijo de Adán que yo empecé a dormir y me levanté y estaba casado. Pues la culpa es tuya. Yo no escogí a esa mujer. Yo escogí para dormir y ahora soy casado. Y como Whitefield dijo, en una manera más fuerte, dijo, Adán está hablando de esa manera. Dios, puedes culparte a ti mismo por esto. Dios, es tu culpa porque estamos en toda esta suciedad. Tú eres soberano. Tú estás en el control. ¿Por qué permitiste para el serpiente entrar? Es decir, el huerto. Sí, es tu culpa. Tú eres culpable. Tú necesitas arrepentirte, Dios. Tú eres responsable de todo mi pecado. Y decimos lo mismo en nuestras vidas. Otra oportunidad para Adán confesar la verdad. Pero la implicación es, eres culpable, Dios. Proverbios 28:17 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero mira a Adán. Él está tratando de esconder todo su pecado por ahora atacar a Dios. Él no está contento solamente para correr y huir de Dios. Ahora él está tirando las ropas de Dios. Y si hubiera posible, él hubiera crucificado a Jehová en una cruz. Porque Jehová confronta y revela su pecado. No solamente Adán dijo, es tu culpa, Dios, pero también mi mujer, mi esposa.
Ella me dio. Es culpa de ella. Ella necesita castigo. Ella merece. Me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Imagínate que ella estaba pensando a mirar a Adán ahora, no solamente con ropa y pensamientos viles, pero ahora él está atacando. Y él está allí para defender a su esposa, ayudar a su esposa. Y mira los efectos del pecado. Si tienes un matrimonio con problemas, ¿qué es el problema? No es, la culpa no es Dios. Tú necesitas tu propia responsabilidad. Y mira la separación en el matrimonio, mira la separación en la familia, mira cómo pecado separa Dios y hombre, esposo y esposa, separa familias e iglesias. Versículo 13, Eva no está mejor, ella no está mejor. Versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Eres tu culpa, Dios, porque tú permitiste para la serpiente estar allí. Y él me engañó. Es la culpa de ti, la culpa de Satanás. Ella está llena de excusas. Otra oportunidad para confesar. Otra oportunidad para arrepentirse. Otra pregunta para guiarles. Pero ella no respondió. Mira cómo Dios, es interesante como dijo, ¿qué es lo que has hecho? Un pastor Borgman dijo que normalmente con nuestros hijos, cuando confrontamos a nuestros hijos, decimos, ¿por qué hiciste eso? Pero que Dios dijo, ¿qué? Con una exclamación en hebreo. Ma es la palabra en hebreo. Para decir, ¿qué es lo que has hecho? ¿Hiciste qué? Para tratar de ayudarla, confrontarla, ayudarla. Pero ella está llena de excusas. Pues terminamos con la exposición del texto aquí. En los últimos 5 minutos queremos aplicarlo ahora. Terminamos con los puntos de se escondieron de Dios. Observamos en el evento histórico las consecuencias de la caída y el pecado. Y Dios, en versículos 9 a 11, los confronta en justicia y los busca en amor. En versículos 12 a 13 encontramos todas las excusas para el pecado. Y tengo una lista de aplicaciones aquí. Versículos 7 a 8. Cuando se escondieron de Dios. Consideramos tu responsabilidad. Ver tu propia vida aquí. En versículos 7 a 8. Tú has tratado de esconderte de Dios. Tú has tratado de tener pecado en secreto. Eres lo mismo. Mira todas las maneras que hemos tratado de hacerlo en la segunda aplicación. Hojas de higuera, escondiendo, vergüenza, excusa y separación. Si no podemos admitir que versículos 7 a 13 no es simplemente un evento histórico de nuestros padres, pero es una descripción de nuestra propia relación con Dios, no podemos tener la esperanza de una solución. Pues debemos admitir que ese texto muestra nuestra disposición, falta de disposición a admitir nuestra propia culpa, aceptar nuestra propia responsabilidad, aceptar que merecemos castigo. Nuestra falta de disposición a arrepentirnos, pero nuestra incapacidad de hacerlo.
con toda nuestra voluntad, mente, cuerpo y emociones. ¿Y cómo hemos aplicado toda esta incapacidad y falta de disposición? Por medio de versículos 7 y 13, hemos seguido el mismo patrón. Hojas de higuera. Yo sé qué puedo hacer. Sí, soy culpable, pero voy a hacer ropa. Sí, soy culpable, pero voy a dar víveres a personas que no tienen necesidades. Sí, cometí ese pecado de inmoralidad, pero soy una buena persona en mi corazón. Dios conoce mi corazón. Pero sí, he cometido ese pecado de abuso. O sí, de corrupción en mi trabajo. Sí, robé. He robado de mi trabajo, pero me di una porción en el diezmo en la iglesia. Más que el diezmo de la cantidad que he robado. Dios sabe. ¿Y qué hacemos? Con religión hacemos ropa de hojas de higuera para tratar de escondernos y decir, y estar delante de Dios y decir, sí, está bien. Y Dios dice, ¿quién te dijo? Eres desnudo. Estás desnudo. Puedo ver que tu ropa de guerra no te ayuda. Tú necesitas un salvador. Necesitas un salvador para morir y darte ropa. Solamente la justicia de Cristo puede cubrir nuestros pecados. ¿Cómo seguimos el mismo patrón? Escondiendo. Y hacemos lo mismo. Muchas veces cuando alguien no está asistiendo, no todo el tiempo, pero muchas veces, como pastor, estoy preocupado. Porque si el hueco no está llegando, algunas veces es por medio de pecado. ¿Por qué? Porque cuando estamos en pecado no queremos estar aquí y tener hermanos preguntándonos, ¿cómo estás la lucha con pecado? Y yo no quiero hablar con la lucha de pecado. Y si este hombre sabía todas mis luchas y todas las malas cosas que he hecho. Él quiere expulsarme de la iglesia. Y queremos escondernos de Dios y pensamos, voy a olvidar, voy a esconder en tomar, voy a esconder en pensar de entretenimiento, voy a pensar de vacaciones y el próximo voy a pensar de mi profesión y el trabajo, voy a pensar de mis responsabilidades. Sí, estoy demasiado ocupado. Y no estoy diciendo otra vez que todos que están ocupados están en pecado. Pero entienden. Estoy hablando de algunas maneras, prácticas, que tratamos de esconder. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos tratando de huir y correr de la única esperanza. Es como el hombre que tiene sed y quiere ir al mar y tomar el agua con todo el sal. Va a morir más rápido porque no quiere humillarse y ir a la fuente de Cristo. ¿Por qué? Necesita admitir la grandeza del problema, la suciedad del problema, el terror que él tiene por la ira de Dios. Pues hay muchas maneras que queremos correr. Pensar de una relación nueva, pensar de comprar una cosa nueva, estar enfocado en otras cosas. Otra cosa es, más de las hojas de higuera y más de escondiendo, es la vergüenza y excusas. Hacemos lo mismo. Pero si mi mujer estaba ayudándome en la área sexual, no hubiera cometido adulterio. Es culpa de ella, Dios. Si ella parece mejor, no hubiera tenido la necesidad de mirar a otras mujeres. ¿Qué estamos diciendo? Culpa de ella. Culpa de ella. Sí, mi maestro en la clase no hubiera bien estricto y más difícil que
no hubiera necesario para mí robar respuestas para el examen. Culpa del maestro, culpa de Dios, culpa de otros. Y empezamos, sí, no sabemos que podemos confiar en eso. Sí, excusa, voy a seguir en el Señor en otra iglesia que no enseña de la misma manera, que no está causándome tener la vergüenza. ¿Entienden? Otra excusa, es otra excusa. Sí hay hermanos en otras iglesias, pero si la verdad es clara aquí, ¿por qué estás tratando de huir de la verdad? Pensamos de varias excusas y el corazón es, soy la víctima. Soy la víctima. Culpa de Dios y culpa de otros. No tengo pecado, tengo una adicción. No tengo pecado, tengo una enfermedad. No tengo pecado, tengo el demonio de tal y tal pecado. No es que no quiero pagar mis deudas, tengo el demonio de deuda. Pero la gente habla así. Y hemos pensado así. ¿Verdad? Y mira toda la separación. Toda la separación. Nuestra única esperanza y nuestra aplicación más importante es ir a Dios. Ir a Dios y confesar. Mira su incapacidad para confesar y admitir. Pero mira todo el amor de Dios. Mira el amor de Dios que no simplemente los confronta en justicia y los busca en amor. Pero Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Y Él no simplemente nos da el perdón que necesitamos, pero nos dio la capacidad que necesitamos para poner nuestra confianza en Él. Y Él nos dio ojos para ver que no somos justos en nuestras excusas y que necesitamos un Salvador. Y recordamos 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no es simplemente fiel para buscarnos por medio de ese sermón, de ese texto, para buscarte, como a Eva y Adán. Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos perdona por medio de dar su propio Hijo para tomar la ira que merecemos. Y Dios mató un animal para hacer ropa en Génesis 3, para vestir a Adán y Eva en ropa de un animal, para decir, yo puedo darte ropa. Cristo, he aquí el Cordero de Dios, he aquí Cristo Jesús. Mira tú a ti mismo aquí en ese texto. Mira todo tu propio pecado, pero mira el Cordero de Dios. Espero que Cristo es más claro y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús es más clara por medio de ese texto. Vamos a orar. Vamos a orar en silencio. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.